El Hospital de Jesús fue el primer hospital de América. Se localiza en las calles Pino Suárez y República del Salvador, entre las estaciones del Metro Pino Suárez y Zócalo. Alrededor de 1524, el conquistador Hernán Cortés fundó un hospital al que llamó de la Purísima Concepción, que luego se conoció como Hospital de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, y finalmente tuvo el nombre de Hospital de Jesús. El espacio elegido para su construcción fue el paraje denominado Huitzila, o lugar de colibrís, a un lado de la calzada de Iztapalapa, sitio en donde, según la tradición, brotó la fuente de agua que inundó la ciudad de Tenochtitlan, cuando Ahuitzotl trató de traerla de Coyoacán por medio de un acueducto. Existe también la idea de que en este punto tuvo lugar el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés. No se sabe con claridad si en el hospital se atendían tanto españoles como indígenas. Sin embargo, los médicos sí buscaron rescatar el conocimiento de las médicas mexicas. Durante la época prehispánica existían los Chivican, hospitales que atendían a la población mexica. Sin embargo, estos se vieron rebasados con las nuevas enfermedades como la viruela, así con los muertos de la guerra, y finalmente desaparecieron. Jesús fue fundado como una institución laica, lo que permitió que siguiera existiendo pese a la guerra de reforma y las enajenaciones del siglo XX. Al inicio de la época colonial, el sanatorio fue conocido como Hospital del Marqués. Su actual nombre se debe a la imagen de un Cristo crucificado donado aproximadamente 130 años después de la fundación hecha por Cortés. Existen dos opciones sobre el donador de la imagen: Juan de Solórzano y la indígena Petronila Jerónimo. El edificio fue dedicado en 1665 y recibió el nombre de honor a la imagen. También es el primer hospital en realizar una autopsia en el continente por Juan Correa en 1646. La necropsia fue durante una clase de anatomía a los estudiantes de medicina de la Real y Pontífica Universidad de México. El diseño del hospital es de Carlos Olivas y en gran medida se financió con una herencia de Hernán Cortés, quien dejó estipulado en su testamento que varios campos de cultivo se destinarían a... También fueron descendientes de Cortés quienes administraron inicialmente el hospital. En su construcción y mantenimiento han trabajado en gran número de arquitectos, entre ellos Claudio de Arciniega, Miguel Custodio Durán y Francisco Antonio Guerrero y Torres. Conservó su estructura original hasta 1934, cuando se construyó un edificio de 5 pisos que absorbió a la construcción colonial. El nuevo edificio es obra del arquitecto Jorge Villagrán, quien conservó los históricos patios centrales y la iglesia. Actualmente el edificio está dividido en 4 secciones. La parte más antigua del edificio se vislumbra tras la fachada, donde yace el patio central y la planta que data de la época de la conquista. Posteriormente se encuentra el segundo patio, donde yace el famoso retrato de Hernán Cortés. En 1774 los restos de Hernán Cortés fueron llevados a esta zona del hospital, ya que no se había terminado de construir el monasterio en el que se había pedido que fuera su tumba. Sin embargo, en 1882 fueron exhumados para ser trasladados a otro lugar secreto. El Hospital de Jesús comprende una mezcla de arquitectura renacentista y racionalista. Por dentro alberga varios decorados renacentistas, como son patios, escaleras y arcos. La portada principal del Templo de Jesús consta de pilastras y capitel toscano del siglo XVI. En su segundo cuerpo, la imagen labrada de Jesús Nazareno. La portada lateral es igual, consta de pilastras de capitel toscano. Organizado en una planta tipo cruciforme, optando más por un desplante en forma de T. Entre los pies y en brazos de cruz se encuentran 2 patios gemelos separados por una escalera doble claustral, y suponemos la repetición del esquema en el lado norte.
La idea de secuencia compositiva estaba determinada por el eje de circulación ligada al acceso, con los claustros a la izquierda bañados de luz, vegetación, agua y un muro largo, cerrado y pesado a la derecha, la escalera en el centro geométrico que da la continuidad a la secuencia girando un eje vertical y compositivo, restringiendo gradualmente el acceso público a los espacios perimetrales. Remataba al fondo de la circulación un muro al centro determinado por un vano de acceso al camposanto. Lo ortogonal de la planta arquitectónica de todo el conjunto apenas era perturbado por la cúpula ubicada en el transepto del templo. No se percibe el uso de algún módulo, retícula o la aplicación de múltiples en la métrica del conjunto. El conjunto virreinal fue construido con muros de carga de piedra brasa y tezontle provenientes de los templos indígenas y de la demolición del dominado albarradón o dique artificial de Alzayacat o Nezahualcóyotl. Las cubiertas y entrepisos, vigas de madera y tablones conterrados y enladrillados estaban estructurados de manera restringida sobre dos muros laterales. Se empleó piedra de cantera en las escaleras, en los arcos, columnas, en los rodapiés y en los pisos de ladrillo y recinto. El Hospital de Jesús en la Ciudad de México mantiene un enorme significado como ejemplo notable de la arquitectura mexicana. Vasto conocimiento construido a partir de los teoremas del tratadismo novohispano, Fray Andrés de San Miguel, con los dibujos del arquitecto Antonio González Velázquez, monumento cercano a los senderos y ermitas de los santos desiertos de Coajimalpa y Tenancingo, pero sobre todo situado en una urbe en continua transformación.